Saludos apreciados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, hoy miércoles 6 de junio del 2018. Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que a través de las redes del internet van a compartir con nosotros este mensaje de la palabra del Señor. Bien hermanos, y queremos también decirles que son muchos los pedidos de oración y que algunos nos han solicitado que oremos por diferentes situaciones y estamos orando por cada situación. Muy bien, vamos entonces a leer una lectura bíblica y damos inicio al tema en esta noche. La lectura bíblica la encontramos en San Juan 8:36. San Juan capítulo 8, versículo 36 dice: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con estas palabras vamos a ir de rodillas para pedir al Señor su bendición. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Te pedimos en este momento que envíes tu Santo Espíritu, no solamente a este lugar, sino a los diferentes lugares donde tus hijos escuchan tu palabra. Que nos des entendimiento, sabiduría, que nos des, Señor, la capacidad de captar estas preciosas verdades que necesitamos entender para el tiempo en el que estamos viviendo. De una manera especial te pedimos una bendición por los enfermos de tu pueblo, incluyendo a la hermana Juanita López. Bendícela, Padre. Si algunos otros también que están en la lista, tú les extiendas una bendición de salud y también te pedimos que los sanes conforme a tu voluntad. Bendice a nuestro hermano Rafael Estrada, su familia, su hogar, nuestro hermano Fernando Pacheco, bendícelos, y nuestros hermanos en Carolina del Norte, Isaías Morales, su esposa, su cuñada, todos nuestros hermanos en el área de Atlanta que entran y en diferentes lugares, extiéndales tu bendición también. Ahora te pido que pongas tus palabras en mis labios y que seas tú, Señor, el que habla en esta noche a través de este tema. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien hermanos, el título del tema en esta noche es ¿libres o esclavos? Ese es el título del tema en esta noche, ¿libres o esclavos? Hay una declaración del Señor Jesucristo ahí mismo en Hechos San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que nos dice ese pasaje. San Juan capítulo 8, versículo 32. Hermanos, pues la historia quedó con un registro manchado por lo de la esclavitud. La esclavitud es un tema que quedó en la historia, pero que en la actualidad también se venden personas. En el país de Libia, ahí se venden las personas en la actualidad. Si usted entra en el canal de YouTube y usted busca venta de esclavos en la actualidad, ahí usted se va a dar cuenta que hay una venta de esclavos de aproximadamente 200 a 500 dólares por persona. Y es lo que está sucediendo en la actualidad. Desde el gobierno de Omar Gaddafi, este hombre que fue derrocado en su gobierno por el gobierno americano, pues por culpa de él es que está sucediendo esto en la actualidad. Pero la historia nos cuenta que a partir de los años 1400 en adelante, 1480, los 90, antes de que Cristóbal Colón viniera aquí a las Américas, pues los gobiernos de España, Portugal y Inglaterra, de Gran Bretaña, estos gobiernos autorizaron la venta de esclavos. La esclavitud ha existido todo el tiempo. Si ustedes van a la palabra de Dios, allí nos habla del caso de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo al general del ejército de Faraón, a Potifar. Pero también antes de José ser vendido como esclavo, también podemos ver que otros estaban en condición de esclavitud. Agar, la esclava de Sarai, la mujer de Abraham. Y anterior a eso, pues también se mencionan otros casos, los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y estos siervos sencillamente eran personas que eran esclavos, que se compraban por un precio.
todo el tiempo en la historia ha habido esta situación de la compra y la venta de personas, y a eso le llamamos la esclavitud. La esclavitud aquí en América fue una cosa muy marcada, también en los países de Europa, por el maltrato que se le dio a estas personas. Primero que todo, eran secuestrados de sus países en África, secuestrados de su familia, y eran obligados a trabajar pesados y forzosos trabajos que ellos no estaban tal vez acostumbrados. Hombres, mujeres y niños eran vendidos como mercancía, eran marcados. Y este pequeño introducción que estamos trayendo al tema es porque el tema lleva por título esclavos o libres. La condición de esclavo era algo feo, era algo horrible. Nadie quiere ser esclavo, nadie se le pasa por la mente que se venda su persona y que sirva entonces a un dueño, que él pierda todos los derechos de libertad, y entonces esa persona que es su dueño, entonces va a tener todo el control sobre esa persona, lo va a poner a trabajar, si quiere le va a dar comida, no le va a dar comida, le va a dar castigo, si no obedece, etc. Eso era lo de la esclavitud. En la esclavitud, hablando en términos generales, la esclavitud vino a abolirse después del año 1856 en diferentes lugares. Aquí en Estados Unidos fue abolida también, Suramérica, Centroamérica y también en Europa. Uno de los países donde más tardó en abolirse la esclavitud fue en España. Miren ustedes qué tan interesante, pero en la actualidad no hay esclavitud a nivel oficial, pero en el país de Libia se están vendiendo personas. La Biblia, vamos a mirar en el contexto bíblico qué es un esclavo, porque hay personas libres y hay personas esclavas. Y vamos a ver estos pasajes que nos menciona el Señor Jesucristo, San Juan 8, 31 y siguientes. Miren lo que dice Jesucristo. San Juan capítulo 8 versículo 31 dice: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren la respuesta que ellos le dieron a Jesús cuando Jesús les dijo: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Al pueblo de Israel, a esta gente que estaban enfrente de Jesús, se les olvidó que ellos estuvieron bajo la esclavitud en Egipto por 430 años. Ellos le están diciendo a Jesús: somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Eso es lo que estaban diciendo ellos. El pueblo fue esclavo por 430 años. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Perdón, entonces vamos a partir de ese punto. Los esclavos que eran vendidos por un precio, como mercancía, obligados al trabajo. Y este tipo de esclavos que menciona Jesús son los esclavos del pecado. ¿Cuál es la condición de un esclavo del pecado? Ahorita lo vamos a ver todo aquí a la luz de la palabra de Dios, y usted va a ver si usted es un esclavo del pecado o usted es libre. O eres esclavo o eres libre. O conoces la verdad y tienes libertad en Cristo Jesús, o eres un esclavo. Y más adelante vamos a mencionar todos los esclavos del pecado que hay. Entonces Cristo les dice, versículo 34, respondiendo Jesús: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí,
hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Este diálogo que tuvo Jesús con estos judíos, y dice en el versículo 31, que estos fueron los judíos que creyeron en él, pero eran bien desafiantes, porque le están diciendo a Jesús que ellos nunca han sido esclavos de nadie. Jesús está tratando de hacerles entender que el que es esclavo del pecado está en una peor condición de la persona que fue vendida ya por un precio como mercancía a un dueño. El esclavo del pecado está en una condición tan horrible, tan difícil, porque el esclavo del pecado va a morir esclavo, atado de las circunstancias que el pecado lo tiene. Entonces ellos le dijeron a Jesús, le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Abraham. Estaban tratando de desafiar a Cristo porque ellos sabían que Cristo había sido hijo de María, no hijo de José. Y por eso le estaban diciendo que ellos no eran hijos de fornicación. En otras palabras, le estaban diciendo a Cristo: usted es un hijo de fornicación, nosotros no. Nosotros tenemos un padre que es Abraham. Entonces Jesús les dijo, versículo 42, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El esclavo del pecado no quiere oír la palabra de Dios. El esclavo del pecado se hace el sordo. Su condición en la que se encuentra, a él le satisface eso. A esa persona le gusta esa condición en la que se encuentra. Y más adelante vamos a ver cada detalle de cada una de estas personas que están esclavizados del pecado. Por eso dice Cristo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo están haciendo la voluntad del diablo, viven en la mentira. Piensan que están bien en la condición en la que están, pero es mentira. Tienen las cadenas del pecado que los ata. No pueden avanzar. No hay la manera de que nos expliquemos que el que se somete a Satanás, a hacer la voluntad del diablo y a vivir en una vida de pecado, entonces que esa persona se siente bien. No hay una explicación que nos diga que el esclavo del pecado se siente bien haciendo pecado. Muy bien, ahora vamos a ver a esta declaración que nos dice el Salmo 19:13. Salmo capítulo 19 y versículo 13. Y así nos dice el Señor en su palabra. Salmo 19:13. Dice así: preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de rebelión. El rey David se consideraba un siervo de Dios. Entonces está el siervo de Dios, que es el siervo de la justicia, y el siervo del pecado, que es el instrumento del diablo. Tenemos a Caín y tenemos a Abel. Abel era una persona obediente al mandato de Dios. Cuando se le pidió ofrecer un sacrificio, trajo lo mejor de las ovejas. Pero Caín buscó los vegetales, las frutas, las verduras y las ofreció en un altar. El que está esclavo del pecado hace su voluntad, no quiere hacer la voluntad de Dios. Dios no le estaba pidiendo a este hombre, a Caín, que trajera del fruto de la tierra. Dios fue específico y les dijo lo que tenían que traer. Esa oveja representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que un día iba a venir a la tierra. Entonces el pecado se manifestó en Caín de esa manera, porque Caín
quería hacer su voluntad y quería adorar a Dios a su manera. El esclavo del pecado está en soberbia. Por eso dice aquí, el Salmo 19:13, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces vemos que la condición de una persona justa que está sometido a la voluntad de Dios es libre en Cristo. No se encuentra atado a las circunstancias del pecado para obedecer al pecado. Romanos capítulo 8 y versículo 2. Vamos a ver este pasaje que está muy interesante. Romanos 8:2. Miren lo que nos dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué interesante. Entonces dice que la ley de Cristo, el apóstol Pablo está hablando aquí, la ley de Cristo lo liberó de la esclavitud del pecado. Bueno, usted dice, bueno, pero es que la ley de Dios nos pide obediencia. En la obediencia somos libres. Si nosotros no entendemos que el Señor nos llama a una vida de obediencia, porque lo contrario a la obediencia es la desobediencia. ¿Y qué es la desobediencia? El pecado. Los esclavos del pecado están en desobediencia. Los esclavos de la justicia están bajo la ley de Cristo y están en obediencia, porque ellos quieren obedecer. Un escrito está, dice Jehová, y hacer la voluntad de Dios. Ahora miren lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Señor es espíritu, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Miren qué interesante. El esclavo del pecado tiene unas cadenas que lo acondicionan a hacer lo malo, sus inclinaciones. Todos los seres humanos tenemos esa misma inclinación, esa naturaleza. Nuestra naturaleza es hacia el pecado. Son 6.000 años, 6.018 años, porque estamos en el 2018, que tiene el mundo. Y este es el periodo de tiempo que hay arriba de nosotros como pasivo del pecado. 2018 años, pero en total son 6.018 años que tenemos encima de pecado. Sus abuelos, sus tatarabuelos, sus ancestros, y esa línea que va para arriba, atrás de nosotros, que nosotros no sabemos si eran personas justas, que vivían en una vida de obediencia a Dios, o eran esclavos del pecado. Entonces traemos la herencia desde Adán. Desde Adán viene la herencia del pecado, y el Señor tuvo que venir a la cruz del Calvario para traernos libertad. Por eso dice esto aquí en 2 de Corintios 3:17. Ahora miren lo que nos dice aquí Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas 5:1. Hay una bonita declaración aquí en este pasaje. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Miren qué interesante. Había un grupo de personas que Pablo los llamó los judaizantes. Estas personas querían hacer cumplir a los gentiles convertidos con todos los ritos de los judíos. Casi lo mismo parecido sucede hoy en día. Allá están los judíos mesiánicos, guardando fiestas, proclamando nombres en hebreo, etc. Esas personas están esclavizadas a la servidumbre que tenían los judíos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esas leyes ceremoniales encontraron su final cuando Cristo murió. Y una de las evidencias es que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo cuando Cristo exclamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas leyes ceremoniales terminaron allí. Usted ya no tiene que estar celebrando ni luna nueva, ni esos reposos que se celebraban
ni haciendo nada de esas cosas que se había pedido al pueblo que las hicieran hasta que viniera Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, eran sombra de las cosas que habían de venir, de la realidad. Por eso Juan Bautista, cuando ve a Cristo, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estos judaizantes en los tiempos de Pablo querían ver a Timoteo, querían ver al uno, querían ver al otro. Vayan, circuncídense, sométanse a cumplir todas las costumbres de nosotros los judíos. Eso no los va a salvar. Por eso Pablo les declaró así de esta manera. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 les dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez en el yugo de la esclavitud. Porque Cristo los liberó. Porque al morir Cristo en la cruz del Calvario, todas esas costumbres, ideas y ceremonias religiosas que practicaban los judíos encontraron su final en la cruz del Calvario. No tenemos que practicar más esas cosas. Y hay hermanos que se pelean, ponen artículos enteros en las páginas sociales para que la gente guarde fiestas, haga cosas que no tienen base ninguna en la palabra de Dios. Son esclavos entonces de la religión y sus servicios antiguos. Ahora vamos a ver esta escritura, Primera de Corintios 7:22. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice así. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. A mí me llama mucho la atención todas las afirmaciones del apóstol Pablo, porque tienen más que lógica. Si usted ha sido libertado por Cristo, Cristo le trajo libertad. Ya usted no es más esclavo del pecado, ni de Satanás. No se vuelva a poner las cadenas encima. Allá el pueblo de Israel estaba diciéndole a Moisés y Aarón, ustedes nos trajeron aquí a morirnos en este desierto. Vamos a buscar un líder para que nos lleve otra vez a Egipto. Salieron de la esclavitud. Jehová de los ejércitos los hizo libres. ¿Qué era lo que querían ahora? Regresarse a la esclavitud. Por eso el apóstol Pablo en esta declaración de 1 Corintios 7:22 dice, porque en el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Usted está sometido como siervo a la voluntad de Cristo. Usted no está sometido a Satanás ni al pecado que él ofrece a los seres humanos. Por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Miren qué interesante. El que es libre en Cristo Jesús es una persona que es libre completamente, porque está libre del pecado. Esa persona no tiene en su mente el deseo, ni el sentimiento, ni la inclinación de someterse al pecado. Esa persona puede mirar hacia atrás. Algunos hermanos han contado su testimonio y han dicho, antes de seguir con esta lista de los esclavos del pecado, un hermano decía, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo era del mundo, cuando yo practicaba las cosas del mundo, cuando a mí me gustaba hacer esto y hacer aquello, y él menciona una lista de cosas. Ya al venir a Cristo y a someterse a Cristo, Pablo dice, usted era esclavo del pecado, ahora usted es esclavo del Señor Jesucristo, porque Él lo compró por un precio. Por eso dice aquí, en 1 Corintios 7, 23, dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de hombres. Miren qué tan interesante. En los tiempos del apóstol Pablo existía la esclavitud también. Recuerden que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo prácticamente huyó de Filemón. ¿Cuál era el trato que Filemón le daba? Porque el esclavo se sintió tan miserable que buscó la libertad huyendo de su amo. Pero allá en Roma se lo encontró Pablo. Y Pablo vino y lo adoptó como un hermano, como un hijo. Le enseñó la palabra de Dios.
y hace una carta para Filemón y le dice: recibe ahora a tu hermano Onésimo. Miren qué interesante. Y si algo te debe, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré. Es algo precioso, porque él era esclavo. Estamos hablando de una persona que su condición humana era la propiedad de Filemón. Filemón era dueño de esta persona. Pero seguramente antes de convertirse al evangelio, Filemón le daba maltrato. Y Onésimo pues quería buscar la libertad. Cuando Cristo nos viene a ser libres a nosotros, está pagando un precio por nosotros. Satanás se apoderó de la creación entera. Satanás se apoderó vamos a decir, de la soberanía del hombre. ¿Quién era el soberano? Adán y Eva. ¿Quién era el soberano en esta tierra? Adán era el soberano. Era el jefe en esta tierra. El Señor le dijo en el Edén: señorearás en los peces del mar, en las bestias de la tierra, en todo lo que se mueve. Ustedes van a ser señores. La palabra señor es ser soberano, como un rey. Él era el que iba a gobernar sobre todas las criaturas creadas. A Adán se le dio un privilegio, ponerle nombre a todas las criaturas que existían. Cuando vino Satanás y los engañó, entonces la soberanía de la tierra, de este mundo, pasó en manos de Satanás. Por eso vemos a Satanás desafiando a Cristo allá en el desierto, diciéndole: póstrate y adórame, porque todos los reinos del mundo han sido dados a mí. Y si tú me postras y me adoras, a ti te los daré, porque a mí han sido dados. Cristo le respondió con un escrito, está diciéndole: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los que adoran a Satanás están esclavos del diablo, adorando al diablo. Bueno, tal vez usted dirá: no, pero eso no es el caso mío. Ya lo vamos a ver en esta lista. Esta es la lista, y primero vamos a ver esta cita en el conflicto de los siglos. Y la sierva del Señor nos habla aquí, en la página 545, dice: velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos 13, 35 y 36. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. No se olviden de esa expresión. Se vuelven a los atractivos del mundo. Se cansan de velar, se cansan de obedecer a Dios. Se vuelven al mundo y a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras que el amigo de los placeres corre tras ellos. Escuchen esto: mientras que la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: has sido pesado en la balanza y hallado falto. Daniel 5:27. Entonces, el esclavo del pecado está detrás de las diversiones. Él menciona la sierva del Señor a la esclava de la moda. Es triste, hermanos, ver estas hermanas que aparecen en la página del Facebook con un montón de maquillaje. Esa persona es esclava de la moda, esclavos del maquillaje. A Dios no le agrada eso. En un tema que prediqué no hace mucho tiempo atrás, les dije: hermanas, el Señor hizo a las mujeres bonitas. El rostro de una mujer no necesita tanto color, ni tanto lápiz, ni pestañas postizas. Entonces el esclavo de la moda, eso es lo que presenta. Presenta las cadenas de la servidumbre ante los demás. Y hay personas que se asombran y dicen: es triste ver que esta señora es una hermana que va a la iglesia, una señora que profesa el cristianismo. Y entonces lo que hace esa persona es burlarse de las cosas de Dios. No es ninguna cristiana, porque Santiago 4:4 dice: y el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo mismo en su manera de vestir. Estamos hablando de esclavos y libres. Ahora vamos a ver otra clase de esclavo. El licor hace del hombre un esclavo. Eso lo dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, la sierva del Señor. El licor, el alcohol, hace del ser humano un esclavo. Las calles de muchas ciudades están infestadas de estas personas que toman día y noche hasta que la muerte los sorprende, y así terminan sus días. ¿Cuál es la satisfacción de una persona que es esclava del licor?
tomar el licor, tomar todas esas cosas que han envenenado su sangre, su ser entero. Y esa persona, si no se somete a Cristo, su triste final va a ser horrible, porque la muerte le va a llegar súbita, destruyendo o el cerebro o el corazón con un paro cardíaco o cualquiera de los otros órganos, una cirrosis en el hígado, etc. El esclavo del tabaco, del cigarrillo, también vemos eso mucho. Vemos también que esa persona, el esclavo del cigarrillo, esa persona muchas veces es consciente que eso está destruyendo su salud. Ya cuando las personas comienzan a entrar en una edad más adulta, una etapa de la vida que ya más mayor, para no decir que se están poniendo más ancianos, entonces esa nicotina dentro del cuerpo afecta a todos los órganos, afecta a los ojos, afecta el corazón, afecta el hígado, los riñones y afecta el cerebro principalmente y los pulmones. Entonces una persona que ha sido esclava del alcohol, del tabaco y del cigarrillo no puede terminar sus últimos días con la libertad de descansar en Cristo sin ningún dolor ni ninguna enfermedad, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte también va a sorprender a esta persona de la misma manera que va a sorprender al alcohólico. Ahí están los dos casos: toman licor y fuman cigarrillo, van dos. O sea, no solamente son las esclavas de la moda, de la pintura, el maquillaje, etcétera, sino que también vemos el caso del alcohólico y fuma. Tiene dos cadenas encima. Ahora vamos a ver el esclavo de la concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? En términos generales se le llama fornicación, adulterio, laxivia, inmundicia. Allá en las redes del internet usted va a ver muy normal hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres. Esta semana vimos a un hombre que se estaba casando con una burra y le pusieron un vestido de novia al animal. Hermano, eso es una depravación, eso es una aberración. Y Dios destruyó estos pueblos en el tiempo del pueblo de Israel porque eso era lo que practicaban. Fíjense entonces ustedes que el esclavo de la concupiscencia está sometido a eso. Tiene su mujer, pero busca otras mujeres. Está buscando satisfacer sus deseos carnales porque está esclavo del pecado, esclavo de la pornografía, esclavo de la concupiscencia, y así mismo lo declara la palabra de Dios. Vamos a ver entonces el esclavo del apetito. ¿Cómo nos damos cuenta del esclavo del apetito? Vamos a un restaurante donde se sirve la comida, le dicen en inglés all you can eat, todo lo que puedas comer. Entonces usted ve personas que pesan 300 libras, 400 libras, y yo no sé cuántas libras más puede pesar una persona que no camina de una manera normal, sino que tiene que balancearse para los lados. ¿Por qué razón? Porque su cuerpo ya entró en una etapa donde es tanto el volumen por la manera de alimentarse. Entonces vemos que esa persona es esclavo del apetito, y esas personas no tienen que tener un peso así. Muchos entonces están con las bebidas que son carbonatadas, llámele las bebidas colas, o los dulces, o los pancakes, las tortas, y todas esas cosas que en lugar de ser una bendición y una ayuda para la salud, al contrario. Entonces ese es el tipo de esclavos del apetito. No solamente esas personas que tienen tanto volumen y peso porque así se están alimentando de esa manera, sino también los otros que no importa que no tengan ese peso, pero que también perjudican así de esa manera la salud. Y todas las enfermedades que contagian el cuerpo de las personas que maltratan su cuerpo por el apetito son esclavos. Entonces viene el azúcar en la sangre, la diabetes, viene el colesterol, vienen los problemas del corazón, y muchos se mueren de un infarto de una manera inesperada. No les da tiempo ni siquiera de poner su vida en cuentas con Dios, sino que allí se van muriendo. Muy bien, entonces vamos a ver el esclavo de las diversiones. ¿Cuál es el esclavo de las diversiones? Allá los vemos, hermanos, y da tristeza porque muchos de esos
los considero amigos míos. Están detrás del fútbol, gritando, metiéndose a los estadios. Hermanos, con una camiseta que habla de su equipo de fútbol. ¿Saben ustedes que Cristo a sus hijos, a nosotros, a los que nos liberó del pecado, nos ha dado un vestido, un traje? Cuando Adán y Eva pecaron, se taparon con hojas de higuera. Y el Señor dijo, no es así. Así no es. Ustedes no me van a tapar con ninguna hoja. Y mató 2 animales, fueron sacrificados y les pusieron 2 túnicas de pieles a Adán y Eva. A Adán no le pusieron pantalones, le pusieron una túnica. Hermanos, miren qué interesante. Cristo nos viste con su justicia. ¿Cómo yo voy a presentar la camisa de un equipo de fútbol allá afuera? Y todo el tiempo. Y a pelearme con otros porque mi equipo perdió y el otro no perdió y el mío es malo y el otro es bueno. Hermano, eso es basura. Libérate hoy en el nombre de Cristo. No dejes que Satanás te encadene, porque la sierva del Señor, en esa cita del conflicto de los siglos que acabamos de leer, dice la sierva del Señor, en cualquier momento Cristo va a salir del santuario celestial y va a decir, hecho es, consumado es. ¿Qué va a suceder con esas personas que son los esclavos del pecado? Que usted los ve allá en las redes del internet y entonces esas personas parece que se llenan de orgullo viviendo esa vida sin Cristo. Porque si usted vive la vida del mundo, usted está viviendo sin Cristo. Por eso Cristo dice en San Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Yo no tengo por qué, hermanos, estar gritando por un equipo de fútbol cuando mis energías y mis fuerzas son para gritar que amo a Cristo y que Cristo me compró en la cruz del Calvario. Los esclavos de la política, por eso estamos hablando del mundo y sus diversiones. Ahí hay un montón de ellos en las redes del internet y parece que eso los satisface, estar hablando de los candidatos a la presidencia, de los candidatos políticos. Deja que el mundo se embarre en el lodo del pecado. No te embarres tú. No te metas donde el mundo se mete. No sigas la corriente. No son las multitudes las que se salvan, son las multitudes las que se van a ir a la perdición sin Cristo. Se van a la perdición junto con su padre que se llama Satanás. Pídele al Señor que te libere, que te haga una persona libre. Miren lo que nos dice segunda de Pedro 2:18. Y esto es bien interesante, hermanos. Vamos a ponerle atención a esta declaración. Segunda de Pedro 2:18. Dice, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. A ver, vamos a leer, sí, el 19. Les prometen libertad y son ellos mismos los esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose en otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les acontece lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pablo dice claro, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, ¿cómo nos consideramos? Débiles. Usted y yo somos débiles. Aquí no hay nadie fuerte. Entonces buscamos a Cristo. Él nos hace fuertes. En Cristo hallamos fortaleza. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Aquí nadie puede abrir la boca y decir, yo soy libre y no me voy a caer. Nada, eso no lo podemos mencionar. Y los demás me sirven de espejo. Ahí me miro yo en este. Pero dice el apóstol Pablo en esta declaración, que después de que ellos tuvieron el conocimiento de Cristo, que los liberó, volvieron a enredárselo otra vez en su pecado. Están en una peor condición. ¿A qué los compara? Los compara al perro que se come su vómito. Yo no sé si usted ha visto
cosa más asquerosa y desagradable de un perro que está vomitando y terminando de vomitar, vuelve y se come esa porquería que le ha salido de adentro. Y Pablo dice que esa es la condición de los que conocieron a Cristo, se liberaron del mundo, fueron libres en Cristo, pero regresaron otra vez a esa misma condición. Y el estado de esa persona es peor que el primero. Y eso es lo que Satanás quiere. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Satanás te quiere esclavizar. Satanás te quiere arrastrar al pecado y ponerte las cadenas de la concupiscencia, de la moda, etcétera, de lo que acabamos de mencionar en esta lista de los que practican el pecado. Ahora miren lo que nos dice acá y vamos a leerlo. Primera de Reyes 21-25. Solo faltan unos cuantos versículos. Primera de Reyes 21-25. Aquí hay algo bien interesante, mis hermanos. Primera de Reyes 21-25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bueno, unos son vendidos como esclavos. Y él mismo se vendió como esclavo. ¿Para qué? Para hacer lo malo, porque eso dice la palabra del Señor. Allá mostraron una fotografía de una mujer que tenía un pastel enfrente de ella y esa mujer estaba bien robusta. Y allá pusieron un comentario que la mujer estaba haciendo. Ella agarra el pastel en la mano y el comentario que ella pone es: no me dejen caer en la tentación, déjenme que yo caigo sola. Eso nos muestra, hermanos, que muchos se venden solos al pecado. Leamos una vez más esta declaración del rey Acab. Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahí aparece una mujer impía, ¿y qué hace el hombre? Se vende solito. Ojalá que ese no sea el caso de ninguno de los hermanos, que Satanás les pone una mujer por delante. Porque yo les digo algo, hermanos, Satanás nos conoce. Por 6.000 años él ha estudiado nuestro carácter y nuestra personalidad. Satanás no te va a poner un cigarrillo en la boca o en la mano si tú no vas a fumar. Satanás conoce tus debilidades y él va a saber a dónde es tu punto débil y por dónde te va a atacar. Pero lo mencionamos hace un momento. Yo no soy el que va a luchar, Cristo en mí. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces en San Juan capítulo 8, versículo 32, Cristo dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué creen ustedes, hermanos, cuando conocimos el régimen ProSalud, que nos hablaba de cosas tan maravillosas, la manera de alimentarnos? ¿Qué es lo que debe de entrar en nuestro cuerpo y qué no debe de entrar en nuestro cuerpo? Hubo un cambio en nuestras vidas, hasta perdimos peso. Nos sentimos, hermanos, que fue una bendición del Señor comenzar obedeciendo y cambiando los errores de la dieta antigua por lo que el Señor nos estaba ofreciendo en el espíritu de profecía. Fue de mucha bendición. Pero ¿qué hacen muchos? Siguen de esclavos. Conocen la verdad y siguen de esclavos. ¿Por qué? Porque les agrada la condición esa en la que se encuentran. Vamos a leer Proverbios 5:22. Proverbios capítulo 5 y versículos 22. Miren lo que nos dice acá. Dice así el Señor en su palabra. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con cuerdas de su pecado, morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es tan claro lo que dice este pasaje. El impío, el pecador, se somete entonces a la concupiscencia. Dice: es atado con cuerdas. Leámoslo una vez más. Prenderán al impío sus propias iniquidades, retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso sucede con los esclavos, que los agarraban, los amarraban, los encadenaban. Pero aquí se está hablando es de la condición de un ser humano que está esclavo del pecado y la concupiscencia. Y miren el 23. Él morirá por la falta de corrección
y errará por lo inmenso de su locura. Cuando un predicador viene y presenta estas clases de temas, son muchas personas las que están escuchando. Unos son esclavos del cigarrillo, del licor, son alcohólicos, otros están sometidos a la concupiscencia, andan por ahí buscando lo que no tienen que buscar, etcétera, las enfermedades. Y todas estas cosas son una cadena, por eso se les considera los esclavos del pecado cuando no están sometidos a la voluntad de Cristo. De nada les sirvió conocer la verdad. Por eso Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ver Hechos, capítulo 8, versículo 23. Hechos 8, 23. Aquí hay una declaración que le dijo el apóstol a este hombre que estaba tratando de comprar el Espíritu Santo. Dice, vamos a leer desde el versículo 19, Hechos 8, 19, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hay una condición de estos hombres que se llaman pastores o predicadores o siervos o lo que sea, llámenlos como los quiera llamar, que quieren hacer negocio de la palabra de Dios. Muchos de ellos cobran salarios de $6,000 y ellos no asumen una responsabilidad como un pastor frente a una iglesia. Esto es lo que se declara para esas personas. Quieren hacer un negocio de la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo así, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué interesante lo que el Señor nos muestra en su palabra. La condición miserable de una persona que no quiere libertad en Cristo, que se somete entonces a, vamos a decir, a la esclavitud que el diablo le pone encima. Vamos a ver otra escritura, Romanos 6, 19. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice, les hablo como humano, dice Pablo, yo les estoy hablando como un ser humano, por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentan vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de todas ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, esto está precioso. Vamos a ver un versículo más, Tito 3:3. Tito, capítulo 3 y versículo 3. Vamos a leer este último versículo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia, envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que es más que claro el mensaje que el Señor nos ha dado en esta noche. No permita que Satanás lo oprima con cadenas. Camine con la frente en alto, como fue Daniel y sus compañeros. Ni en la idolatría, ni adorando imágenes, ni sometido a las cosas del mundo, ni practicando las cosas que el mundo practica. Debería de darnos vergüenza,
Porque allá en 2 de Pedro 2:9 dice el Señor: ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las verdades de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy el Señor quiere que seamos luz, no tinieblas, que seamos libres en Cristo, no esclavos de Satanás. Que el Señor te guarde y te bendiga, es todo mi deseo y mi oración para ti en esta noche. Y que Dios te guarde, te bendiga, y que este mensaje quede en tu corazón y que lo puedas llevar a una vida práctica para que recibas las bendiciones del cielo. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude en este momento importante. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones. Señor, viendo el mundo esclavo de muchas cosas. El mundo está esclavo de las modas, de los deportes, de la política, de las cosas tecnológicas como el internet, los videojuegos, la pornografía. Y el mundo está esclavo, hecho esclavo del mismo Satanás. Te pedimos en esta noche que tu palabra, que tiene la verdad, nos traiga liberación, Señor, a todos los que se necesitan ser libres en Cristo y someterse a tu voluntad. Una vez más bendice tu hija Juanita López, dale una bendición de salud. Nuestro hermano Rafael Estrada, bendícelo. Bendice a nuestro hermano Fernando Pacheco, su esposa, sus niños, su trabajo. Bendice a todos los que entraron hoy a escuchar tu palabra. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.